Hola, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre uno de los tratados de paz firmados en el periodo interbélico luego de la Primera Guerra Mundial. Este tratado es el Tratado de Locarno, que fue firmado el 1 de diciembre de 1925. Sus principales autores fueron Gustav Stresemann, Aristide Briand y Joseph Chamberlain. En un primer término, el objetivo era acordar un pacto de seguridad entre Italia, Alemania, Francia, Bélgica y Gran Bretaña. Con el Tratado de Locarno, lo que se quería era hacer como un reconocimiento de las fronteras establecidas por el Tratado de Versalles, así como también renunciar a recurrir a la guerra para solucionar problemas recíprocos entre las naciones que nombré anteriormente. Es importante recalcar que el Tratado de Versalles está muy vinculado al Tratado de Locarno. Por lo tanto, para refrescar la memoria, el Tratado de Versalles es un extenso documento en donde se consagraron las disposiciones fundamentales en órdenes internacionales, financieros, económicos, etcétera, que fueron escritos por los países vencedores para así tratar de constituir la paz luego de tantos conflictos bélicos. Entonces, si esto se supone que era un tratado como un acuerdo donde ya habría paz, ¿qué papel tiene entonces el Tratado de Locarno en este caso, no? El Tratado de Locarno surge como una iniciativa materializada, como algo escrito para darle como más importancia a los deseos de la sociedad de las naciones en mantener la seguridad social y política de los países que mencioné anteriormente, que son Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Bélgica, para que así entre ellos no se metieran con sus fronteras, manteniéndolas seguras, y que si llegase a surgir algún problema entre ellos, los problemas se resolvieran de manera cívica, pacífica, sin tener que recurrir a una guerra y explotar alguno de los países entre ellos mismos. Ok, entonces el Tratado de Locarno, por decirlo así, era como la garantía de que el Tratado de Versalles se iba a cumplir y que todos iban a estar en paz y que todos se iban a defender entre todos y que todos se iban a respetar entre todos. Entonces era como que una consolidación de la paz de lo que se acordó antes en el Tratado de Versalles. Una de las cosas más importantes que pretendía el Tratado de Locarno era mantener las fronteras belga-alemanas y franco-alemanas, ya que estas eran motivo de muchas guerras por zonas ricas en minerales que se querían pelear, como lo eran Alsacia y Lorena en Francia, que fueron arrebatadas por Alemania en 1871. Estas tierras tuvieron que ser devueltas de nuevo a Francia porque causaban demasiados conflictos y guerras por su producción económica. El primero de los acuerdos firmados por el Tratado de Locarno fue lo que anteriormente les comenté, el respeto mutuo entre las fronteras belga-alemana y franco-alemana. Este tratado fue firmado por Alemania, Bélgica y Francia, y Gran Bretaña e Italia como garantes. Esto significaba que las fronteras occidentales de Alemania con Bélgica y Francia eran inviolables, y si llegasen a tener algún conflicto, este tenía que ser resuelto de manera pacífica y cívica, o sea, sin armas. No podía haber guerra, a menos que esta fuese en defensa propia o que así la Sociedad de Naciones lo dijese. De eso hablaremos un poco más adelante. En caso de que este acuerdo fuese quebrantado, los demás firmantes tenían que ir en ayuda del país atacado. En segundo lugar, se hizo un tratado de arbitraje entre Alemania y Polonia y Alemania y Checoslovaquia. Y luego se hizo un tratado de arbitraje entre Alemania y Francia y Alemania y Bélgica. Luego se hizo un tratado de asistencia franco-polaco y franco-checo en caso de un ataque de Alemania. Recordemos que Alemania se presentó como una potencia agresora en la Primera Guerra Mundial, por lo que la Sociedad de Naciones se afincó muchísimo en ella. Junto con el Tratado de Versalles trataron de imposibilitar lo más posible a Alemania para que ésta en un futuro no fuese a desencadenar una guerra imperial. Esto se logra a través de ordenamientos en los que se le devuelven las colonias que Alemania arrebató, como el caso que les comenté anteriormente de Alsacia y Lorena a Francia, y de distritos fronterizos de Eupen y Melmadi a Bélgica. Entonces, esto sería el primer ejemplo de un reordenamiento universal y fue muy importante. Alemania tenía prohibido fabricar y exportar armas y tenía una supresión total de el servicio de aviación militar.
Siendo así, Alemania, que era una de las potencias más importantes, o por decirlo así, la más importante, perfecta organización bélica del mundo, se convertiría entonces en una potencia virtualmente inofensiva. Y decimos virtual porque obviamente, como todos sabemos, en un futuro lograron de alguna manera zafarse de estos acuerdos y desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Para poder desarrollar todos los tratados que anteriormente les estaba hablando, era necesaria una organización que tomara la decisión total. Entonces, esta organización tuvo como nombre Sociedad de Naciones, que es la que les estaba hablando todo este tiempo, y su intención principal era la cooperación internacional, la consolidación de la paz, el que no se repitiera una guerra, o sea, que no hubiese una Segunda Guerra Mundial, que las naciones se respetaran entre sí, etcétera. Entonces, esta sociedad nació a partir de países vencedores en la Primera Guerra Mundial, los países neutrales, y eran excluidos el país vencido, que en este caso era Alemania, y un país políticamente inestable que era Rusia. Pero finalmente, a través de votaciones, estos últimos dos se incluyeron. La Sociedad de Naciones estaba comprendida por tres organismos llamados la Asamblea, que incluye a todos los países que estaban en la Sociedad de Naciones, el Consejo, que estaban involucrados Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia y Japón, y 4 países designados por la Asamblea. Estos eran muy importantes ya que tenían concentrado el poder de la sociedad. Es importante mencionarlo porque más adelante en el Tratado de Versalles ellos son los que dirigieron la repartición de los territorios, quedando muchos países inconformes con estas decisiones y en un futuro desarrollando lo que fuese la Segunda Guerra Mundial. Y el secretariado, que estaba en función permanente, se encargaba de hacer cumplir las decisiones de la Asamblea y el Consejo. Los miembros de la sociedad se comprometían a respetar su estatuto político y territorial y a someter a arbitraje aquellas cosas que no se pudieran resolver de manera diplomática. El incumplimiento de estas normas de algunos de los países involucrados se consideraba un acto hostil a la sociedad y podía incluso destruirle la vida económica al país desobediente. Y en otras medidas se podían tomar acciones militares contra este país. Con respecto a las implicaciones para la Segunda Guerra Mundial en el ámbito social, el Tratado de Locarno de 1925 prometía que se resolverían los problemas de manera pacífica, pero esto más bien convenía principalmente a los países que habían sido triunfadores. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con Alemania, que no era triunfadora? Con el Tratado de Versalles se hizo que Alemania pagara una deuda muy grande que prácticamente los dejó en bancarrota, teniendo ahora una Alemania llena de miseria, llena de hambre, y que se le habían arrebatado, además de esto, territorio, por lo que los alemanes estaban en un resentimiento muy grande y se sentían humillados. Esto fue uno de los desencadenantes más importantes para la Segunda Guerra Mundial. Es importante mencionar que los nuevos órdenes territoriales obligaron a las personas a convivir con mezclas étnicas muy distintas a ellos, lo que resultaba difícil delimitar las divisiones nacionales. Pero gracias al nacionalismo, los estados lograron unificarse, pero peligrosamente los sentimientos de oposición entre estados logró un sentimiento imperialista que fue también uno de los desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a las implicaciones económicas de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que el Tratado de Locarno se afincó muchísimo en Alemania y con respecto a sus países fronterizos, con los cuales obtenía la mayoría de las ganancias, y al ser aislado de sus propios territorios originarios y sancionado, o sea, le quitaron su fuente de producción de dinero y de paso le quitaron dinero, estaban declarados en bancarrota. Esto también ocurrió en Austria, Bulgaria y Hungría, a quienes también se les obligó a devolver territorio con los que impulsaban su economía. Esto surgió la devastación en Europa y agriaron muchísimo las relaciones internacionales. Sumado a todo lo anterior, Estados Unidos tuvo un papel muy importante y necesario tomar en cuenta su caída en los mercados económicos mundiales por el crack en el año 1929. Y siendo ellos los que prestaban dinero a las naciones europeas para financiar los gastos de restablecimiento de la paz, y no poder hacerlo generó hambre y miseria en la mayoría de los estados y naciones en Europa, lo que consiguió en el
alto costo de vida, la baja producción, la quiebra de bancos, el desempleo, huelga y hambre. Con respecto a las implicaciones políticas, los políticos fascistas se aprovecharon de la situación socioeconómica para manipular las masas afectadas por el Tratado de Locarno y a su vez aislar a los países que se aprovechaban de los territorios arrebatados económicamente. Por otro lado, la Sociedad de Naciones fracasó y junto con ella el Tratado de Locarno, ya que gracias a que años posteriores hubo violaciones hacia las naciones con respecto a sus áreas limítrofes y la Sociedad de Naciones no hizo nada al respecto. Esto quebrantó la confianza hacia ellos y Europa volvió a su sistema antiguo de alianza. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Tenía la necesidad de que se dejaran al lado las doctrinas del liberalismo económico y de que el Estado dirigiera la solución a la crisis. De esta forma se afianzaron los regímenes totalitarios como comunistas y fascistas. Y finalmente Alemania, por otro lado, anunció su rearme con la llegada de Hitler al poder. Este rompió el Tratado de Locarno al invadir Renania y otras naciones emprendieron las mismas acciones con otros territorios y así quedó abierto el camino a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿Alemania qué era? El león al que le quitaron las garras y los dientes con el Tratado de Versalles y lo encerraron en una jaula sin tregua con el Tratado de Locarno. Entonces, ¿qué pasó con el león? Salió con lo poco que le quedaba a defenderse y darse a respetar.